Bien, vamos a resolver algunos otros ejercicios. ¿Qué les parece si resolvemos el 24? ¿Cómo podría remover la discontinuidad en cada una de las funciones siguientes? En otras palabras, ¿cómo definiría f de 2 para que sean continuas en 2? A ver, entonces el ejercicio 24, nada más que aquí ya cambiamos de página, estamos en la página 125. Queremos que la función f de x, que es x cuadrada, menos 3x más 2, sobre x cuadrada más x menos 6 sea continua en x igual a 2. Eh, lo que nos trata de decir es que la función ya es discontinua en x igual a 2. La pregunta es por qué es discontinua. ¿De acuerdo? Bueno, pues primero evaluemos la función en 2 y esto nos daría 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2 sobre 2 al cuadrado más 2 menos 6. Y esto nos va a dar 4 menos 6 más 2 sobre 4 más 2 menos 6. Y esto nos va a dar 0 sobre 0. Esto significa que x, perdón, no es x. 2 no pertenece al dominio de la función porque pues, si lo ponemos, estaríamos permitiendo una división entre 0. Entonces, esto, evaluar en 2, no está permitido para esta función. ¿De acuerdo? Ahora bien, realmente, pues con eso no se cumple el punto número 1. ¿Sale? El 1 es el que no se cumple. Pero podríamos revisar el punto número 2, es decir, ver cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Bueno, pues ya vimos que da 0 sobre 0, entonces necesitamos encontrar una función equivalente g, es decir, x cuadrada menos 3x más 2 sobre x cuadrada más x menos 6 es equivalente a tener una función que sería x menos por más es menos. Sale dos números que multiplicados te den 2 y sumados te den 3. Sería 2 y 1. En la parte de abajo, factorizando, sería x más por menos menos. Dos números que multiplicados te den 6 y restados te den 1. Serían 3 y 2. Obviamente esto lo podemos cancelar si x es diferente de 2. Es la única forma de cancelar. Y esto significaría que nos daría x menos 1 sobre x más 3, que esto sería la función g de x. Entonces, f de x es igual a g de x en todos los valores, menos en cuando x es igual a 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería el límite cuando x tiende a 2 de x menos 1 sobre x más 3, y esto sería 2 menos 1 sobre 2 más 3, y esto sería un quinto. Es decir, el punto número 2 nos dice que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a un quinto. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es, dada esta función, ¿sale? La vamos a redefinir, ¿de acuerdo? Para que f sea continua necesitamos que f de 2 sea igual a un quinto. En estos momentos, el 2 no pertenece al dominio. Hay un hueco ahí. Lo que vamos a hacer es redefinir la función, ¿sale? Es decir, vamos a decir que f de x sea igual a ¿qué expresión? A x cuadrada menos 3x más 2 sobre x cuadrada más x menos 6 si x es diferente de 2. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues, no podemos evaluar en 2 esta expresión. Esta expresión en particular no podemos evaluarla en 2. ¿De acuerdo? Existe límite, vale un quinto. Y lo que vamos a decir es que valga un quinto si x es igual a 2. Con esta definición, ¿de acuerdo? Primero,
se cumple el punto 1 porque ya existe f de 2 igual a un quinto. ¿De acuerdo? Segundo, el límite ya existía y es un quinto. Bueno, ¿por qué puso un medio? ¿Alguien sabe por qué puso un medio? No, es un quinto. Y se cumple el punto número 3, que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a f de 2. Es decir, el hacer esta asignación para este valor cuando de la función, ¿de acuerdo? Nos permite asegurar que se da la igualdad. En realidad, muchas veces se va a tratar de eso, asegurar que se dé la igualdad a través del límite, ¿de acuerdo? Revisar cuánto vale el límite y asegurar la igualdad, ¿vale? Entonces, la respuesta aquí sería eh, haciendo f de 2 igual a un quinto, bla, 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 o redefiniendo la función de esta forma, se cumplen estos 3 puntos, algo así, ¿de acuerdo? La pregunta concreta fue, ¿cómo definiría f de 2 para que sea continuo en 2? Pues f de 2, tendríamos que definir f de 2 como un quinto, porque eso nos dice el límite para poder asegurarlo. ¿Sale? ¿Sí queda claro esta parte? ¿Preguntas? Todo bien. Ok, vamos a ver. ¿Qué otros problemas de este estilo utilice? Para evaluar cada uno de los siguientes límites, bla, bla, bla. Demuestra que la función es continua, bla, bla, bla. Aquí, por ejemplo, en este demuestre que la función es continua. En el 40 significa revisar los 3 puntos, ¿de acuerdo? A ver, ejercicio 40. Tenemos f de x igual a seno de x. Si x es menor que pi cuartos. Y coseno de x si x es mayor o igual que pi cuartos. Y tenemos que revisar que es continua. ¿Qué significa revisar que es continua? Pues significa revisar los 3 puntos. Entonces, primer punto. F evaluado. Bueno, aquí antes de eso. Las funciones que damos que eran continuas casi en todas partes. En realidad aquí el punto que nos preocupa es en pi cuartos, porque es donde hace la conversión de seno a coseno, que es donde tendríamos que ver, ¿sale? Si hay continuidad, porque este es el único punto crítico. De ahí afuera, cualquier valor que sustituyamos del seno, cualquier valor que sustituyamos del coseno, pues va a ser continuo, ¿de acuerdo? Pero el punto crítico es aquí donde se intersectan. Entonces, para probar que la función es continua, pues tenemos que ver qué pasa en ese punto en particular. Entonces, la forma correcta de empezar esto sería analizando f de x en x igual a pi cuartos. Porque todos los demás valores pues, no nos interesan en generar la función es continua. Del seno lo podemos evaluar en cualquier valor, el coseno lo podemos evaluar en cualquier valor. Entonces, lo que nos interesa es este punto donde hace el cambio o la traslación entre funciones, ¿de acuerdo? Entonces, 1, f de pi cuartos, ¿existe? Pues sí, y es igual a ¿quién? A coseno de pi cuartos. Ya, ahí está. Por cierto, ¿alguien sabe cuánto es coseno de pi cuartos? Claro, por supuesto, es raíz de 2 sobre 2. ¿Sale? Ok, perfecto. Bueno, ya tenemos ese valor. Ahora el segundo. Tenemos que analizar el límite cuando x tiende a pi cuartos. Entonces, tendríamos que analizar el límite cuando x tiende a pi cuartos por la izquierda de f de x. Esto sería límite cuando x tiende a pi cuartos por la izquierda y serían valores menores que pi cuartos. Eso sería aquí, evaluar en el seno
de x. Y esto nos daría seno de pi cuartos. Y esto es raíz de 2 sobre 2. Ese es por la izquierda. Ahora por la derecha sería límite cuando x tiende a pi cuartos de f de x. ¿Sale? Porque tenemos una definición por la izquierda y otra por la derecha. Esto sería límite cuando x tiende a pi cuartos por la derecha. Y en este caso se comporta como coseno de x. Y esto sería pues, simplemente evaluar en coseno de pi cuartos. Y esto nos daría raíz de 2 sobre 2. Con lo cual, como estos dos resultados son iguales, que corresponden a los límites laterales, sale el límite cuando x tiende a pi cuartos de f de x existe y es igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces, el punto número 1, aquí ya, lo probamos. El punto número 2, ya lo probamos. Y el punto número 3, el 3 es pues, el límite cuando x tiende a pi cuartos de f de x es igual a f de pi cuartos y esto es igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces ya comprobamos, sale 1, 2 y 3, por lo tanto, f de x es continua en x igual a pi cuartos y en el intervalo menos infinito, coma infinito. ¿Por qué? Porque en realidad el único lugar donde teníamos problemas era este. Las funciones son continuas casi en todas partes. Los polinomios son continuos, la función seno y coseno es continua, la exponencial es continua, el logaritmo es continuo en su dominio. Casi todas las funciones son continuas en sus dominios, ¿de acuerdo? Solamente tienen algunos puntitos donde hay problemas. ¿Cómo mostramos la continuidad? Pues revisando los puntos 1, 2 y 3. Si se dan cuenta una vez que tienen el 1 y tienen el límite, que es el punto número 2, concluir el punto número 3 es directo. ¿Sale? Bueno, pues ya vi que la función y el límite pues dan lo mismo. ¿Sale? Entonces, ya que vimos esos dos puntos, pues ya es posible decir que se cumple o no se cumple el 3. Entonces, si aquí tengo un valor y aquí tengo en el límite un valor diferente, pues obviamente el 3 no se cumple. Pero si en el 1 y en el 2 tengo el mismo valor, pues ya puedo concluir el 3 y técnicamente decir que pues, es continua o no es continua. ¿De acuerdo? Pero una vez que se termina de hacer eso, pues ya es relativamente rápido. Más o menos, ¿dudas? Todo bien, profe. Ok, encuentre, aquí hay que revisar, por ejemplo, dos puntos. Aquí en el -1 y después en el 1. Aquí en el -1 y después en el 1. ¿Sale? Pero me interesa revisar este tipo de problemas. Vamos a resolver el 46. Porque son problemas como que muy de examen. ¿De acuerdo? Entonces, ejercicio 46 y nos dan la función f de x igual a x cuadrada menos 4 sobre x menos 2. Si x es menor que 2, luego ax cuadrada menos bx más 3. Si 2 es menor o igual que x, menor que 3. Y luego tenemos 2x menos a más b si x es mayor o igual que 3. Y nos dice, encuentra los valores de a y de b que hacen que f sea continua para todo x. Bueno, pues en realidad esta expresión es continua siempre y cuando x sea diferente de 2. Entonces, ¿dónde tenemos problemas? En el 2. Por otra parte, la función está definida en 2 para esta sección. ¿Vale? Y está definida en 3 para esta sección. Entonces, lo que tenemos que revisar es que, pues, el límite, ¿sale?
sea igual en 2 y que el límite sea igual en 3, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos? Tenemos dos puntos o dos lugares donde la función podría ser discontinua, en 2 y en 3, porque son los enlaces de estos pedazos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces lo que necesitamos ver es que sea continua en 2 y que sea continua en 3. Entonces, analizando, x igual a 2, ¿de acuerdo? F evaluada en 2, pues es evaluar aquí. Entonces sería a por 2 al cuadrado menos b por 2 más 3. ¿De acuerdo? Esto daría 4a menos 2b más 3. Ahí está. Existe. El punto número 1 se cumple. El 2, tendríamos que calcular los límites laterales. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x es igual a quién? A calcular el límite cuando x tiende a 2 por valores más pequeños de x cuadrada menos 4 sobre x menos 2. ¿De acuerdo? ¿Sale? Y en ese caso, la función equivalente, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, no puedo evaluar en 2 porque me daría 0 sobre 0. Entonces tengo que buscar una expresión equivalente. Les toca a ustedes comprobar que después de la cancelación, la expresión equivalente sería x más 2 y por lo tanto esto es 4. ¿De acuerdo? Ustedes revisen esto, factorícenlo de aquí arriba y hagan las cancelaciones. Les da esto. ¿Vale? Ok, ya tenemos. Ese es el límite por la izquierda. Y para que el límite exista, ¿de acuerdo? Debe ser equivalente al límite por la derecha. Pero el límite por la derecha sería a evaluar en x cuadrada menos bx más 3, porque eso es lo que vale en la función por valores mayores, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sustituyendo nos da 4a menos 2b más 3. Entonces, para que el límite exista, para que el límite cuando x tiende a 2 de f de x exista, ¿sale? Este y esto deben de ser iguales. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha debe ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Es decir, 4a menos 2b más 3 debe de ser igual a 4. Este es un punto importante dentro del ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque obtenemos una ecuación que nos va a ayudar a identificar si es continua. De aquí ya no puedo avanzar, no tengo más información analizando con x igual a 2. El otro punto de trabajo es cuando x es igual a 3, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, analizando x igual a 3, ¿qué tendríamos? Punto número 1. F de 3, ¿cuánto vale? Ah, pues tendría que sustituir donde esté el 3. Ah, pues está en esta segunda parte. Sería, es igual a 2 por 3, ya se me olvidó el resto, menos a más b. Menos a más b. Esto es igual a 6 menos a más b. ¿De acuerdo? Ya, eso es una parte. Ahora la otra. 2. Límite cuando x tiende a 3. Pero nuevamente tengo dos segmentos, uno por la izquierda y otro por la derecha. El límite por la izquierda, ¿quién es? El límite por la izquierda sería calcularlo en esta sección. Entonces, límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x es igual a
pues, evaluar aquí en ax cuadrada menos bx más 3. Es el límite cuando x tiende 3 por la izquierda de ax cuadrada menos bx más 3. ¿Si era menos bx? Sí, sí es menos bx. Esto, como no tiene ningún problema, pues puedo evaluar directamente. Sería a por 3 al cuadrado menos b por 3 más 3. Y esto sería 9a menos 3b más 3. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, el límite, cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x, sería calcular el límite cuando x tiende a 3 por la derecha en la sección que corresponde al 3, que sería 2x menos a más b. En 2x menos a más b. Y esto nos daría 2 por 3 menos a más b. Y esto nos daría 6 menos a más b. Para que el límite exista, este pedazo debe de ser igual a este. ¿Sale? Es decir, límite cuando x tiende a 3 de f de x existe si límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x. Esto significaría así 9a menos 3b más 3 es igual a 6 menos a más b. O sería 10a menos 4b igual a 3. Y esta es una segunda ecuación. ¿Por qué son importantes? Porque lo que tenemos es una ecuación que dice que 10a menos 4b es igual a 3. Esta es la primera, bueno, la segunda, y la primera es 4a menos 2b igual a 1. 4a, eso lo puse medio feo. 4a, ¿sale? Y la otra parte era que menos 2b igual, voy a pasar el 3 del otro lado, entonces pasaría su inverso aditivo, sería menos 3. Menos 3 más 4 sería 1. Y este es un sistema de ecuaciones que ya pueden resolver. ¿Qué tiene de particular ese sistema de ecuaciones? Que en el momento en el que ustedes conozcan los valores de A y de B, al sustituirlo aquí, ¿de acuerdo? El resultado debe de ser 4. Y por lo tanto el límite existe y va a ser igual a f de 2. Y que cuando tengan los valores de f de A y de B correctos, estas dos cosas van a ser iguales y por lo tanto va a ser el límite, va a existir el límite, va a ser igual a esto y va a ser continua en 3. ¿De acuerdo? Así que a ustedes se les va a quedar como ejercicio resolver este sistema de ecuaciones. ¿Vale? Para que puedan encontrar los valores de A y de B y comprueben que todo lo anterior ocurre. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, De profe. mi parte no. Les recomiendo que estudien este apunte para que les quede claro qué estamos tratando de construir. El análisis de los lugares donde se da la intersección es importante para que puedan llegar a la conclusión de que este es el sistema que se debe resolver. ¿De acuerdo? Pero por el momento, pues vamos a detenernos hasta aquí.